la palabra. Gracias, Víctor. Bendito sea Dios, mis hermanos, Dios los bendiga. ¿Cómo estamos aquí con el frillito? Bien a gusto, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Hoy, precisamente, que es el primer domingo de este año, que estamos arrancando con una nueva visión para este año de parte de la iglesia. Nuestro pastor nos lanzó podemos decir, el reto y la visión que tenemos como iglesia en este año, que vamos a buscar la profundidad de nuestra relación con Dios, la profundidad de su palabra, la profundidad de conocerlo a Él. Y pues la verdad es algo muy hermoso que vamos a estar experimentando y en cada momento nosotros vamos a tratar de encontrar la profundidad de lo que Él quiere darnos a nosotros. Pero no solamente eso, conociendo la personalidad de Dios también en cada uno de las enseñanzas que tengamos aquí en la iglesia, buscar esa profundidad. Así es que me parece sumamente interesante esta temática que nos está lanzando los pastores para este año, mis hermanos. Y yo pienso que está bastante bien que todos y cada uno nos subamos en esta ola en esta marea, en este vendaval que se viene en favor de todos nosotros en la iglesia, amén. Así es que vamos a disfrutar de este año, mejorar todavía nuestra relación profunda con Dios, amén. Vamos a hacer brevemente una oración y poner en las manos del Señor esta palabra que nos ha dado el día de hoy para esta hora. Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, primeramente queremos honrarte, Señor. Que nuestros labios, Padre Santo, expresen gratitud, que expresen alabanza y adoración a ti, Señor, porque tú eres digno, mi Dios. Padre, pero también tú conoces nuestros corazones y venimos con una gran necesidad de conocerte más y más a ti, Señor. Con una gran necesidad de ser confortados con tu palabra, mi Dios, de ser edificados y ser levantados, mi Dios, porque todo este año ofrece grandes retos en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y te rogamos en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, cobre vida en cada uno de nosotros. Úsanos, Señor, como instrumentos en tus hermosas y preciosas manos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, mis hermanos. Tenemos aquí un verso base que nos está lanzando el Señor para esta hora, que se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 43. Conforme sea la posibilidad que ustedes abran su Biblia o el dispositivo donde la tienen. Mientras tanto, también en cabina nos van a estar apoyando para poner la palabra aquí, para que podamos leer y estar en un mismo sentir todos y cada uno de nosotros. Isaías capítulo 43, en el versículo 25, dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Les gusta esta palabra, mis hermanos? ¿Les gusta esta palabra donde vamos a conocer cómo es el corazón de Dios? ¿Cómo piensa Él? Cómo Él mismo nos está diciendo: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Quienes somos padres conocemos precisamente esa parte del corazón de Dios. Lo que hagan nuestros hijos, lo que ellos, los prodigios que lleguen a hacer en su vida desde pequeños, desde que van a la escuela y empiezan a mostrar que son inteligentes, que son
capaces de desarrollarse en la enseñanza de sus maestros. Cada prodigio nosotros lo celebramos grandemente y podemos sentir en carne propia lo que nuestros hijos están logrando día a día. No solamente eso, sino hasta también cuando son adultos, cuando ya son inclusive padres de familia, cualquier prodigio lo celebramos grandemente. Mis hermanos, el Señor nos está diciendo aquí en esta hora, por amor a mí mismo, por amor a mí mismo. Entonces nosotros como padres también podemos experimentar esa parte, por amor a nosotros mismos, lo que logren nuestros hijos nos beneficia como si nosotros mismos lo estuviéramos logrando también. Y esto es la parte hermosa que tiene Dios para nosotros. Debemos conocer profundamente cómo piensa Dios, cómo tiene su pensamiento. Y nos podemos dar cuenta que Él piensa muchísimo mejor que nosotros, que lo que Él es bueno, es muchísimo más bueno que nosotros. Lo que Él quiere para nosotros es mucho más de lo que nosotros queremos para nuestros hijos. Y Él quiere borrar toda rebelión de nuestra vida. Aleluya. Yo pienso que eso nos debe dar un gozo en nuestro corazón y una gran esperanza. Que el Señor es tan bueno y tan misericordioso que sin importar cómo seamos, Él quiere borrar toda esta rebelión de nuestra vida. Y enfatizamos la rebelión de nuestra vida. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene la rebelión de nuestra vida? ¿Por qué hemos sido rebeldes en una naturaleza humana, en una naturaleza caída realmente? Recuerden que en un día el Señor, cuando creó al hombre, a su imagen y a su semejanza lo creó. Dios lo creó no en la condición en que estamos nosotros. Originalmente al hombre lo creó con una naturaleza de perfección, una naturaleza donde no existía la rebelión, donde no existía el pecado, donde no existía, es más, lo podemos decir, donde no existían ni siquiera las enfermedades, porque Dios les dio una habitación, un hábitat perfecto. El lugar donde se encontraban, el paraíso, era un lugar perfecto, donde no les afectaba ni siquiera el clima. Nosotros algunas veces por los cambios de clima, y como habitamos en Tijuana, imagínense, en ratos hace calor, en ratos frío, llueve, cae tormenta y tantas cosas en un mismo día, y luego andamos con catarros y andamos con síntomas, ¿verdad?, adversos completamente. Imagínense que Dios había creado al hombre en ese lugar perfecto, donde no había alteraciones climáticas, donde no había ni siquiera el alimento que se echara a perder y les hiciera mal a su digestión. Funcionaba perfectamente su organismo. Pero Dios les había dado una ley de un solo artículo. De todo el fruto de todo este campo podrás comer. De todo animal podrás cocinarlo y comer. Pero más de este fruto, del fruto de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Era un solo artículo. Toda la ley se resumía a un solo artículo. ¿Pero qué creen? Ese artículo fue violado. Ese artículo fue transgredido. Y entonces le fallaron a Dios estas personas originales. Y entonces vino toda esa condenación hacia nosotros. Vinieron tantas cosas que no quisiéramos que existieran en nuestra vida, pero vino la condenación y ahora tenemos nosotros la consecuencia de todo ello.
No que culpemos a aquellas personas, sino que ya con esa naturaleza, día a día, muchas de las veces le seguimos fallando a Dios por esa naturaleza caída, precisamente. Pero aquí el Señor nos está dando una esperanza, nos está diciendo que por amor a Él mismo, todas esas rebeliones van a ser borradas. Qué esperanza maravillosa nos está dando el Señor el día de hoy, mis hermanos. ¿Se pueden dar cuenta? Cada día que nosotros le fallamos al Señor es una rebelión que se manifiesta en nuestra vida, pero esas rebeliones van a ser borradas, porque el Señor lo ha dicho. Él lo ha dicho, yo soy quien te está diciendo. Amén. Pero decíamos, ¿de dónde vienen todas esas rebeliones? Ya decíamos la naturaleza caída que tenemos nosotros, pero sin embargo también en nuestro ser necesitamos conocer cuál es la situación, por qué tenemos una circunstancia proclive a fallarle a Dios. ¿Por qué la tenemos? Dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses 5:23, que nosotros tenemos en nuestro ser, en nuestro propio ser, estamos constituidos de espíritu, alma y cuerpo. Es decir, tres formas en que está nuestro ser constituido. Y esa es una parte de la semejanza que tenemos de Dios, porque Dios son tres, pero a la vez es uno solo. Amén. Y esa parte también la puso Dios en nosotros. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y yo quisiera brevemente explicar en qué consiste esas tres partes de nuestro ser. La parte más sencilla que podemos identificar es nuestro cuerpo físico. Amén. Nuestro cuerpo físico, pues, es nuestra parte material. Lo conocemos, lo vemos, lo palpamos, sentimos frío, sentimos calor, sentimos dolor, etcétera, ¿no? Nuestro cuerpo, es más, Dios lo hizo a un funcionamiento perfecto. Una ocasión que le compartía de las cosas de Dios a un ingeniero de nuestra empresa, un ingeniero que él se declaraba a sí mismo como ateo, y yo le decía, no es que seas ateo, es que no eres creyente. Pero yo le explicaba a él, ¿te imaginas toda la ingeniería que puso Dios en todo nuestro ser? La ingeniería de cómo funciona nuestro corazón, la ingeniería de cómo funciona el cerebro, que manda ciertas podríamos decir, ciertas corrientes eléctricas en nuestro ser que hacen funcionar el corazón. Le decía, tú no le estás ordenando a tu corazón que funcione. Sin embargo, estemos dormidos, estemos despiertos, nuestro corazón está funcionando a una perfección. La sangre misma está constituida de tantas células, millones de células que forman parte del torrente sanguíneo, funciona perfectamente para llevar oxígeno a todos los demás órganos. Nosotros mismos no tendríamos la capacidad de crear algo tan perfecto como lo ha creado Dios. Nuestro cuerpo físico lo creó Dios con toda esa perfección, como cada uno de los órganos tienen una función perfecta y exacta. Y muchas de las veces, inclusive el ser humano no alcanza a entender con exactitud por qué existen ciertos órganos y cómo funcionan. No hemos alcanzado a tener la capacidad para comprender todo eso, pero Dios lo hizo todo perfecto en nuestra vida. Nosotros después nos encargamos de descomponer las cosas y después nos cargamos mucho más de grasa, nos cargamos mucho más de colesterol y de otras cosas. Nosotros nos encargamos de descomponer y después no funcionan bien las cosas, pero Dios lo hizo en sí todo perfecto. Ahorita que estamos viendo un bebé tan hermoso que tienen por aquí, el bebé desde que estaba en el vientre de su madre
ya funcionaba con una perfección, porque así tuvo Dios su voluntad de que funcione. Conforme vamos creciendo, nosotros echamos a perder muchas cosas de nuestro ser, pero en sí funciona perfectamente todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo. Amén. Entonces, esta es una de las partes de nuestro ser, el cuerpo físico, pero también tenemos dentro de nuestro ser, voy a brincarme y voy a poner nuestro espíritu. Nuestro espíritu, mientras no conocíamos al Señor, estaba muerto completamente. Estaba aquí, en nuestro interior, nuestro espíritu, el espíritu del hombre, pero estaba muerto completamente. Y yo muchas veces lo he tratado de ejemplificar. Es como si nosotros vemos un granito de frijol en nuestra alacena. El granito de frijol puede permanecer mucho tiempo, muchas semanas, muchos años, decenas de años, puede durar ahí mientras está como un granito de frijol, está como una piedra muerta, está muerto completamente. Pero ¿qué sucede si ese granito de frijol, como en los niños, cuando éramos niños y en la escuela nos decía la maestra o el maestro, ven, trae un frijol y ponlo en un vaso y ponlo en algodones, ponle agua? Tal vez ese granito de frijol tenía años ahí guardado en la alacena, pero si nosotros cuando éramos niños en la escuela se lo pedimos a mamá y tomamos ese granito de frijol, lo pusimos en un vaso con algodones, ¿qué sucedió después de ponerle agua? Muchos, yo pienso que casi todos han hecho ese experimento en la escuela para conocer cómo nace la vida en una planta, amén. Este granito de frijol, que era como una piedra completamente muerta, estaba ahí, no pasaba nada. Es más, podíamos partirlo, podíamos cocinarlo, meterlo a la lumbre y pues ya se convierte en un alimento, ¿verdad? Pero después de estar ahí como una piedra completamente inerte, al momento de ponerlo ya en un lugar adecuado y con agua, empezó a nacer la raíz y luego una planta y las hojitas y empezó a crecer un ser nuevo, un ser vivo. Así, de esa manera, nuestro espíritu estaba completamente muerto cuando no conocíamos al Señor, estaba muerto completamente en nuestro ser. Pero un día vino el Espíritu Santo y nos puso agua viva a nuestro ser. ¿Qué sucedió? Nació un nuevo ser en nuestro interior. Nació un pequeño ser que fue creciendo. Este es el espíritu del hombre que vino nuevamente a tener vida. ¿Y qué hacemos con este nuevo hombre? Nosotros lo traemos aquí a la iglesia a alimentarse de lo que es más importante, de lo que es la palabra de Dios, alimentarse de lo que Dios ha puesto en nosotros, la eternidad, de alimentarse de lo que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos edificados todos los días. Entonces, esa otra parte de nuestro ser, nuestro espíritu, cuando vino Dios y nos puso agua viva, su Espíritu Santo, para que nos esté acompañando también aquí, nuestro espíritu, entonces, nuestro nuevo hombre, que dice la palabra del Señor, vino a empezar a crecer como niños espirituales, primeramente como niños deseando la leche espiritual y estarnos alimentando, y después, ya que vamos creciendo, necesitamos alimentarlo con alimento más sólido. Y gracias a mi Dios que están ustedes aquí buscando ese alimento espiritual para alimentar nuestro nuevo ser, nuestra nueva, podríamos decir como el ejemplo de la plantita nueva que nació del frijol que estaba muerto. Nuestro ser también pequeño va creciendo y creciendo y creciendo en nuestra vida. ¿Están conmigo, mis hermanos? Esta es la otra parte de nuestro ser que Dios ha puesto en nosotros, el espíritu del hombre.
Mientras hay alguien allá afuera que todavía no conoce de Dios, el espíritu de esas personas está muerto todavía. Mis hermanos, cada uno de nosotros hemos sido llamados para ir a hablarles, para ir a decirles: ven al agua viva, ven al alimento espiritual, ven para que Dios te dé vida, una vida nueva en Cristo Jesús. Ahora, gracias a Dios, nosotros tenemos vida en nuestro espíritu, en nuestra persona interior, en nuestro hombre interior. Amén. ¿Y cuál es la otra parte de nuestro ser? El alma. Dice, como les decía, 1 Corintios 5:23, espíritu, alma y cuerpo. Ya explicamos el cuerpo, ya explicamos el espíritu. Ahora el alma. ¿Qué viene siendo el alma? ¿Dónde se encuentra ubicada el alma? ¿Qué forma tiene? ¿Qué color tiene? ¿Qué textura tiene nuestra alma? Mis hermanos, nuestra alma también es una parte espiritual de nosotros, una parte intangible, una parte que no la podemos tocar ni describir, una parte que no le podemos decir tiene esta forma o esta otra forma o este color, etcétera. No, nuestra alma es una parte intangible, espiritual completamente. Nuestra alma es nuestra mente. La palabra del Señor en su idioma original nos lo dice así. La psique viene siendo la parte de nuestra mente. Y esta alma es la que desde que estábamos pequeños existía. Porque desde pequeños empezamos a aprender muchas cosas y empezamos a experimentar tantas cosas y empezamos también a sentir tantas cosas. Si no, pregúntenle a sus pequeños si no han aprendido muchas cosas. Vaya, de los papás, ¿cuántas cosas han aprendido? ¿Buenas? ¿Malas? ¿Qué les estamos enseñando? Amén. También desde niños hemos aprendido cuántas emociones hemos llegado a aprender desde pequeños. Cuántos sentimientos hemos aprendido desde pequeños. Cuánta formación, cuántos valores hemos aprendido desde pequeños. Todo esto acumulado junto con los conocimientos que hemos adquirido. Imagínense los conocimientos desde la escuela primaria, secundaria, prepa, quienes han ido a universidad o quienes han aprendido algún oficio, alguna función. ¿Cuántos conocimientos hemos adquirido durante toda la vida? Yo les he explicado en escuela dominical, imagínense todo lo que hemos acumulado entre toda nuestra vida. Si dijéramos, bueno, nuestra mente está en nuestra cabeza, pues necesitaríamos una cabeza muy grandotota para que almacene todo esto. Si dijéramos, nuestra mente está en nuestro estómago, pues imagínense qué barrigota tendríamos que tener tan grande para almacenar todo eso. No, nuestra mente es algo intangible, completamente espiritual, donde hemos conocido y hemos experimentado tantas cosas. Pero en nuestra mente, ahí también hay muchas cosas, incluso adversas también, que se han llegado a acumular a lo largo de nuestra vida. Decíamos los sentimientos, las emociones y tantas cosas, pero muchas veces, ¿cuántas emociones adversas hemos aprendido desde la infancia? ¿Cuántas emociones, inclusive adversas, hemos llegado a aprender desde la infancia? Todo eso también se convierte en algo que va en contra de nosotros mismos. Se convierte en algo que va en contra de Dios en nuestra vida. Como precisamente nuestro hermano Jorge nos decía, cuántas cosas llegamos a hacer todos los días que hacen que el Espíritu Santo se contriste dentro de nuestro ser. Mis hermanos, aquí también en el alma se encuentra todo esto. Precisamente
eh, el apóstol Pablo en el libro de Romanos, ahí nos explica cómo él mismo, un hombre de Dios, un hombre que le servía a Dios con tanto celo y con tanta devoción, tenía en sí mismo una lucha interior. Dice el libro de Romanos en el capítulo 7, versículos a partir del 15, se los voy a leer, del 15 al 24. Dice, porque lo que yo hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Imagínense quién lo estaba diciendo, un hombre santo, un hombre que tenía una gran devoción y un gran amor y un gran celo por las cosas de Dios. Un siervo de Dios estaba diciendo esto. Y seguía diciendo, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Voy a explicar enseguida lo que es esto, a qué se refiere en la carne. Se refiere Pablo, ahorita lo voy a explicar. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, lo que acabamos de explicar, según el hombre interior, nuestro espíritu, me deleito en la ley de Dios. Nuestro espíritu que nació de nuevo, el hombre interior que nació de nuevo, se deleita en las cosas de Dios. Y eso es lo que tratamos de venir a alimentarlo. Y sigue diciendo, pero yo veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Se hace la pregunta, y esa es la pregunta que nos hacemos nosotros en este momento. ¿Qué es lo que sucede en nuestra mente, en nuestra parte de rebelión, en la parte que el Señor nos quiere hacer libres el día de hoy? Conforme leímos en el libro de Isaías capítulo 43. La parte rebelde, la parte de rebelión, nuestra carne, dice Pablo. Mi carne se rebela contra el espíritu y mi espíritu se rebela contra la carne, y hay esa lucha interior, y esa lucha la llevamos nosotros todos los días. Pero tenemos que comprender la profundidad de esto para salir victoriosos, porque ¿cómo vamos a salir victoriosos? ¿Quién me librará, dice Pablo, de este cuerpo de muerte? Bueno, vamos a llegar a esa conclusión, mis hermanos. Maravilloso es el Señor que tiene la solución para nosotros en todo esto. ¿Qué viene siendo nuestra carne? ¿Qué viene siendo nuestra carne? Vamos a ir a la misma palabra del Señor. Bendito sea Dios que Él nos da todo esto, nos da con toda claridad lo que Él tiene para enseñarnos. Dice el libro de Gálatas en el capítulo 5, versículos del 16 al 21. Fíjense bien, vamos a llegar a la conclusión. ¿Cuál es la carne? ¿Y dónde se encuentra? ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Y qué hacer con ella? Amén. Dice Gálatas 5, versículo 16.
Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mis hermanos, el Señor aquí nos está dando una ordenanza, nos está dando un mandamiento. Debemos andar en el Espíritu y que no demos satisfacción a los deseos de la carne. Se refiere el Señor a nuestra carne física, a nuestro cuerpo físico. Miren, mis hermanos, vamos a ver precisamente que se refiere a algo totalmente intangible. Amén. Esta parte tenemos que poner atención porque el Señor nos está diciendo en lo que vamos a ver a continuación, nos está diciendo qué es la carne, dónde se encuentra alojada, dónde se encuentra ubicada y gracias a Dios, ¿qué vamos a hacer con eso? Dice el versículo 17 de Gálatas 5, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Dentro de nosotros, como decía el mismo Pablo en el libro de Romanos, hay una lucha interior constante, pero tenemos que tenerla perfectamente clara. La carne, ¿qué es? ¿Y qué vamos a hacer con ella? Amén. Dice el versículo 18 de Gálatas 5, pero si sois guiados por el Espíritu, que lo dice con mayúscula, Espíritu, que se refiere al Espíritu Santo, si somos guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y aquí está la descripción. A continuación dice la descripción. ¿Qué es la carne? Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, fíjense bien, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y por si nos queda duda, y cosas semejantes a estas. En una ocasión en la escuela dominical hacíamos toda una lista de todo lo que significaba la carne con diversos versículos de la palabra del Señor y llenamos el pizarrón y no nos alcanzó para describir. Mis hermanos, ¿dónde se encuentran todas estas pensamientos adversos a Dios? ¿Dónde se encuentran todos estos pensamientos completamente contrarios al Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Dónde se encuentran? Alojados en nuestra mente también. Nuestra mente, yo lo he descrito, si le diéramos nada más para hacer un ejemplo, una forma, vamos a suponer aquí que tuviera una forma cuadrada, nuestra mente, hay varios compartimentos distintos, varios compartimentos. En ciertos compartimentos se encuentra el conocimiento que hemos adquirido, las habilidades para cambiar una llanta de un carro, por ejemplo, o las mujeres o los hombres también, las habilidades para cocinar, el talento, los conocimientos comerciales y tantas cosas se encuentran en diversos compartimentos. Pero también diversos compartimentos de nuestra mente se encuentran las emociones. También en otros compartimentos se encuentran las experiencias. También ahí se encuentran los traumas, los complejos también, que son adversos a nuestra vida. También dentro de nuestra mente se encuentra la carne.
La carne, ¿qué viene siendo? Todo esto que describimos, que describe la palabra del Señor en el capítulo 5 del libro de Gálatas. Mis hermanos, todo esto que describe aquí la palabra del Señor, lo empezamos a aprender desde que éramos niños. Si no, pregunte usted a los niños. Es más, acaba de pasar Navidad o algunos dan regalos en el Día de Reyes, ¿verdad? ¿Qué dice un niño desde que está pequeño? No, esos regalos todos, esos son míos. Y desde niños empezamos nosotros a aprender que todo es para mí, no, todo lo que me beneficia a mí. Y empieza una cierta parte de egoísmo, empieza a crecer desde que estamos pequeños. ¿Y qué sucede cuando ya vamos creciendo? Simpáticos, empezamos a decir alguna mentirita por ahí. O empezamos a hacer algún berrinche. Fíjense cómo desde niños cada uno de nosotros fuimos aprendiendo tantas cosas. Todas las cosas buenas, pero también ciertas cosas que son malas en nuestro ser. Todo esto se fue alimentando durante toda nuestra vida. Y la carne, entonces, alojada en una parte de nuestra mente, sucede que después es una callosidad tan dura, tan difícil de quitarla de nuestro ser. ¿Se pueden dar cuenta, mis hermanos? Nuestra mente, nuestra carne es algo difícil con el que nosotros batallamos día a día. Y yo les voy a decir, para Dios no es imposible quitarla en un instante, pero Dios, les voy a decir de qué manera batalla con nosotros, con la paciencia que Él nos tiene día con día, porque nos ama, porque le dolemos. Así como un padre y una madre le duelen a sus hijos, nosotros también le dolemos. ¿Por qué? Porque fuimos lo más importante de su creación. Porque fuimos lo más importante que Él ha hecho para que nosotros le sirvamos. Y aunque le hemos entregado nuestra vida al Señor, también sigue teniendo paciencia y más paciencia y más paciencia el Señor para con nosotros. Pero tenemos una esperanza, mis hermanos. Tenemos una esperanza porque así como el Señor lo ha prometido en Isaías 43, 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Mis hermanos, ¿no es esto maravilloso en nuestra vida? ¿No es eso una gran esperanza que podemos tener? Nuestro Dios, a quien nosotros le dolemos, Él ha decidido borrar nuestras rebeliones. ¿De qué manera? Él mismo ha dado esa esperanza y nos ha dado la ayuda, que es su Espíritu Santo en nuestra vida, para que esté trabajando con nosotros en cada día y sigamos perfeccionando y sigamos ablandando toda esa callosidad de la carne en nuestro ser, para que podamos cada día ser mejores servidores de Dios, para ser cada día mejores hijos de Dios, porque esto es lo que Él anhela. Nosotros podemos verlo con nuestros hijos. Qué maravilloso poder ver un gran fruto en nuestros hijos, amén. Qué maravilloso poder ver grandes prodigios en nuestros hijos, en nuestros nietos. Pues de esa manera Dios
quiere en nosotros sentirse cada vez más satisfecho por lo que está limpiando nuestras vidas. Él nos ha dado su Espíritu Santo para que nosotros precisamente, volteando a ver al Espíritu Santo, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Es ahí donde el Señor quiere que nosotros volteemos a ver y a preguntar, Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y que el Espíritu Santo nos revele qué es lo que hay que quitar de toda esa callosidad, irla limpiando, irla limando, toda esa aspereza que sea quitada de nuestra mente, de nuestro ser, para que haya menos ira, menos contienda, menos disensiones, menos tantas cosas que describe la misma palabra del Señor en nuestra vida. ¿Qué es lo que decía Pablo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El libro de Romanos en el capítulo 7 que describíamos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice en el versículo 25, mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, con esa parte de nuestro ser que estorba y que sigue estorbando, a la ley del pecado, mis hermanos. No es bueno que sirvamos a la ley del pecado, sino que sirvamos a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Sin embargo, Él nos sigue dando la solución, nos sigue llevando adelante en todo nuestro andar, mis hermanos. Dice a continuación en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 8, ahí terminaba el capítulo 7. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque ahora en nuestra mente vamos a servirle a Dios y Él nos da una esperanza, y con esto vamos a cerrar, mis hermanos. Dios nos da una esperanza y Dios nos ha dado una herramienta para que salgamos victoriosos. Dice el libro de Romanos en el capítulo 8, versículo 1 y 2. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es una condición importante que tenemos que entender. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Y nuestro pastor nos ha enseñado, es un absoluto. Ninguna quiere decir que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Esta es la solución que nos ha dado el Señor. Esta es la esperanza que nos ha dado el Señor. Pero sin embargo, dice, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu Santo que mora en nosotros es quien nos está dando una ley interior por la que debemos andar. Esta ley por la que tenemos que regirnos. Esta ley que el Señor la ha escrito en esta hermosa y bendita palabra, mis hermanos. Esta ley que tenemos que escudriñar todos los días de nuestra vida. Sigue diciendo el versículo 2 del libro de Romanos, capítulo 8, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Señor nos ha hecho libres de la ley del pecado. La ley del pecado
que trae como consecuencia la condenación a nuestra vida. La ley del pecado que precisamente el resultado de todo ello es la muerte espiritual. El Señor nos ha hecho libres de esa ley del pecado y de las consecuencias de todo ello. No solamente eso, sino que nos ha librado también de la muerte. Mis hermanos, el Señor, su palabra, lo que Él nos ha dejado aquí, tiene la solución para todas estas rebeliones, para toda esta carne que hemos aprendido desde pequeños y que nos ha llevado a cometer cosas que molestan, que incomodan a Dios, cosas que son adversas a nuestra salud mental también. Entonces, escudriñemos la palabra del Señor, veamos con profundidad lo que Él ha tenido para nuestra vida, porque aquí está la solución de la ley del espíritu de vida, y aquí está la solución para la muerte, porque Dios nos ha dado vida eterna y su vida la ha puesto en nosotros. Vamos a darle muchas gracias a Dios por esta palabra. Padre, muchas gracias por lo que nos has dado. Muchas gracias por esta solución, Señor. Muchas gracias, Padre Altísimo, porque nos has dado esta ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Padre, síguenos llevando, Señor, en esta enseñanza. Síguenos dando de este alimento espiritual que necesitamos en nuestro hombre interior. Bendito sea, Señor. Y ahora, Padre, somos despedidos de este lugar, mas no de tu presencia, porque tu Espíritu irá con nosotros conforme tú lo has prometido. Bendito seas, Señor. Síguenos trayendo, alimentarnos en nuestro ser interior para estar creciendo para la gloria de tu santo nombre. Gracias, mi Rey. Amén y amén. Estamos despedidos, mis hermanos. Dios los bendiga.